que facilitan a alumnos que terminan en nuestros ciclos formativos, si tienen alguna idea, a crear esas empresas. En este momento hay aproximadamente 40 empresas que este año que se están generando y que terminarán con su CIF correspondiente para ponerse en marcha. Y centros donde se innova también en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en el tema de las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento, antes también se ha dicho por delante, pero el Gobierno vasco está apostando por todo el tema de las aulas digitales interactivas, por la formación virtual tridimensional, en nuestro caso con simuladores, etcétera, y todo esto pues se está dirigiendo desde el Centro Técnico de Innovación y Formación del Profesorado. Por lo tanto, bueno, nosotros entendemos que el posicionamiento actual es como resultado de una planificación estratégica que se hizo en el año 1997, donde se rompió la concepción estanca de la formación. Esto es, todavía hay comunidades en las que la formación inicial depende del Departamento de Educación, formación continua depende de los agentes sociales, la formación ocupacional depende del Departamento de Empleo. Nosotros esa concepción se ha roto y con el esquema anterior lo que estamos intentando es que tengamos una única concepción de un sistema integrado de cualificaciones y de formación profesional. Esta renovación pues la empezamos ya hace bastantes años y seguimos trabajando. Este cambio se hizo a gran escala, se hizo con todos los centros de la red de centros integrales. En este momento son 46 centros los que están participando en esto y podemos decir que en este momento tenemos una formación profesional moderna y eficaz. En este momento creo que estamos dando una respuesta satisfactoria a los sectores implicados y, desde luego, pues con lo que nosotros estamos viendo de centros a nivel de otros países de Europa, pues creo que estamos situados muy bien. Pero tenemos que seguir adelante y en el año 2004 lo que hicimos fue una reflexión sobre lo que se había conseguido con el plan de 1997. La verdad es que nos ha dado unos resultados buenos, como hemos dicho, y hicimos otro plan estratégico hasta el 2007 aproximadamente. Las fechas son un poquito pues, orientativos de legislaturas en las que podemos ir haciendo cambios y mejorando. En este nuevo Plan Vasco de Formación Profesional, que por cierto lo presentó el Lehendakari y nuestra viceconsejera de Educación anterior, y se tomaron la molestia de presentarlo toda una mañana, y esto es un tema también que llamó la atención pues, a personas que vinieron de otras comunidades, porque nunca hubiesen pensado que un Lehendakari le dedicaría toda una mañana a explicar el Plan Vasco de Formación Profesional, lo cual pues, para nosotros fue importantísimo y le dio verdaderamente el valor estratégico que hemos dicho que tiene. Este plan vasco tiene 4 ámbitos estratégicos, 44 objetivos y 155 medidas. Yo solamente os voy a explicar los 4 ámbitos estratégicos de qué van rápidamente. Bueno, aquí lo que venimos a decir es que seguimos en la idea de que estos centros integrales tienen que ser tractores de la formación profesional, tienen que ser tractores también de otros centros que no son centros integrales, pero que también están en la red de centros de formación profesional y, por lo tanto, este plan vasco marca las líneas de actuación. Bien, los 4 ámbitos estratégicos son, 1, seguir reforzando, actualizando lo que es el sistema integrado de cualificaciones, seguir con la calidad en la formación profesional, apostar e impulsar la innovación en la formación profesional del País Vasco como un proceso de mejora continua y las nuevas tecnologías en la formación profesional del País Vasco. El tema de la actualización y mejora del sistema integrado de cualificaciones y formación profesional
Intenta reforzar las instituciones. Hemos dicho el Consejo Vasco de Formación Profesional requiere de una revisión. El Instituto Vasco de las Cualificaciones también está trabajando con el Instituto Nacional de las Cualificaciones y, por lo tanto, también hay un ámbito en el que estamos colaborando, pero nosotros queremos que nuestras cualificaciones pues, también tengan, que cubran las necesidades que nuestro tejido empresarial nos solicita. Por lo tanto, pues estamos trabajando en reforzar estas instituciones, avanzar en el sistema integrado de cualificaciones y formación profesional, desarrollar los centros integrales y reconocer y evaluar los aprendizajes no formales e informales a través de la Agencia de Evaluación de la Calidad. El ámbito estratégico 2 habla de la calidad en la formación profesional del País Vasco. Vamos a seguir avanzando en la calidad de gestión de los centros. Estos modelos, en este momento ya hemos dicho que prácticamente todos los centros de la red de centros integrales tienen que estar trabajando en base de la ISO, en base del modelo de autoevaluación FQM, y en este momento también hemos diseñado un nuevo modelo de autoevaluación propio del Departamento de Educación para la formación profesional. Queremos trabajar la calidad de la formación del profesorado, importantísimo. El tema no es solamente gestionar los centros, sino trabajar la formación del profesorado, mejorar la gestión y dirección de los recursos humanos, promover y gestionar equipos de proyecto. Esto es lo que nuestro proyecto CUNECA, por ejemplo, pues está haciendo. Está haciendo que nuestros centros no funcionen simplemente como un centro, sino que dentro del centro y dentro de la política y estrategia del centro pues haya mini escuelas de funcionamiento propio que siguen un poco las directrices de esa política y estrategia, pero que el funcionamiento ya está llegando a la base de esos departamentos o mini escuelas dentro de la propia escuela. Trabajar otros ámbitos de la calidad como Investor in People, una experiencia interesante que estamos trabajando. Investor in People es un modelo en el que los papeles no tienen tanta importancia, sino que son las personas los que indican si verdaderamente ese nivel de calidad existe en el centro y, por lo tanto, la experiencia que hemos hecho ha sido muy, muy interesante. Y también trabajar responsabilidad social corporativa, que es otra de las líneas en las que estamos trabajando. En el ámbito estratégico 3, el tema de impulsar la innovación en la formación profesional. Bueno, teníamos como objetivo crear un centro de investigación, desarrollo e innovación de la formación profesional. Esto se ha hecho. En el 2005 se inauguró Tecnica, está en Rentería y podéis entrar en tecnica.net, donde podéis ver el funcionamiento del centro, un centro muy interesante y que está siendo muy visitado por personas de otros países que les ha llamado la atención que a nivel de formación profesional tengamos un centro de innovación de estas características. Innovar la gestión de los centros integrales de formación profesional. Dentro de Tecnica hay 4 ámbitos. El ámbito de lo que sería la innovación en e-learning, la innovación en la tecnología, la innovación en la gestión y la innovación en el aprendizaje del profesorado. En este momento pues, estamos trabajando en implantar un sistema de gestión del conocimiento en la red de centros de formación profesional. Los que son del ámbito nuestro conocerán, hay un proyecto CAIOA, de una intranet particular de la formación profesional, donde estamos trabajando todo el tema de gestión del conocimiento. Aquí lo importante está en colaborar entre los centros, en que todos tengamos a disposición ese conocimiento que existe pues, en los centros, en cada profesor, y por lo tanto esta colaboración está siendo muy importante también. Hay un tema que tenemos trabajado pero que nos falta terminar el punto con la universidad, que es
la conexión entre la formación profesional superior y la universidad. Este es un tema que depende más de nuestras relaciones con Madrid, pero este es un asunto que para nosotros es crucial para que nuestros alumnos, que tienen un grado de inserción muy alto, pero siempre hay personas que pueden continuar sus estudios de ingeniería o que estén ligados a la profesión que han estado trabajando, para que pudieran tener esta conexión que hoy en día existe, pero cuando estamos hablando de cualificaciones nosotros entendemos que aportamos alumnado después del bachillerato, habiendo hecho un ciclo formativo de grado superior, con una cualificación superior a cualquier alumno del bachillerato. Por lo tanto, la universidad debería reconocer también esa parte de esa cualificación que disponen ya nuestros alumnos de los ciclos formativos de grado superior. Lograr la progresiva acreditación de los centros integrales dentro de la red de ciencia y tecnología del Departamento de Industria y desarrollar proyectos de investigación, sobre todo con nuestras pequeñas empresas. Y por último, el ámbito estratégico 4, las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento. Pues estamos trabajando en esa red corporativa que hemos comentado. En este momento, prácticamente todos nuestros centros disponen ya de aulas digitales interactivas, videoconferencia. A nivel de formación profesional, estamos muy bien dotados en este sentido y creo que se le está sacando un gran rendimiento a todas estas aulas. Fomentar la colaboración y el trabajo entre centros y aulas digitales. Este es el mensaje que últimamente pues estoy trasladando en todas mis reuniones, porque esto de la colaboración se dice fácil, pero luego cuesta hacer. Y por lo tanto, nosotros estamos convencidos que colaborar es la única manera de ser competitivos. Tenemos que colaborar entre nuestros centros para que Euskadi sea competitiva con respecto a otras comunidades. Tenemos que colaborar con otras comunidades pues para que seamos competitivos con respecto a otros países, y tenemos que colaborar también con otros países pues para salir adelante entre todos. El tema de la colaboración nosotros lo tenemos muy claro. Hay una apuesta también importante por el software libre y por desarrollar pues la formación profesional virtual tridimensional. Besterik ez, estos son un poco nuestros planes y espero que los que quieran que colaboremos con ellos, pues nosotros estamos siempre abiertos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Iñaki Mujica, un turno de preguntas, aclaraciones. Disponemos de un micrófono para el que quiera preguntar algo, alguna aclaración. Sí. Hay dos de momento. Adelante. Saludos. Nelson, de Venezuela. ¿Cómo hacen para detectar las empresas que tienen tecnologías muy avanzadas y les piden a ustedes profesionales para que se empleen a trabajar en eso? ¿Cómo logran esa relación empresa-centro de formación para enviarle un profesional? Bien. Nosotros, la verdad es que tenemos una red de centros importante. Prácticamente en todas las comarcas hay un centro de formación profesional, si no hay dos. Y es labor de estos centros integrales el tener contacto con todas las empresas. De esa relación, porque esa relación existe por muchos motivos. Existe relación porque nuestros alumnos de formación profesional tienen que realizar un módulo obligatorio de formación en centro de trabajo en esas empresas. 3 meses tienen que estar en esas empresas formándose y trabajando. Por lo tanto, las empresas, por una parte, ya están viendo nuestro alumnado cómo viene formado, si tiene deficiencias o si trae esa tecnología que ellos no disponen y que ven en esos nuevos alumnos que tienen ese conocimiento.
También tenemos relación, por lo que hemos dicho antes, de que nuestros centros integrales imparten la formación continua. Por lo tanto, en esa relación con las empresas nos preguntan si podemos formarles en unas nuevas tecnologías que ellos necesitan o que ellos han detectado. Eso también es importante para nosotros porque de ahí nos viene ese input para saber en qué tecnologías tenemos que trabajar. Y por último, lo que tenemos es este centro de técnica, este centro de innovación, que trabaja por redes, que en este momento tenemos 30 dinamizadores en este centro, que cada dinamizador de estos trabaja a su vez con 6 o 8 profesores de escuelas distintas, de comarcas distintas, y que uno de los puntos que tiene cada dinamizador y cada profesor de esto es el de antena tecnológica. Esto es, tienen que detectar de las empresas o de las empresas más avanzadas también qué es lo que se está moviendo en el tema de las nuevas tecnologías. Y eso lo aportan a Técnica, porque en realidad Técnica, este centro de innovación, el objetivo primero que tiene es el de disminuir la brecha que hay entre las nuevas tecnologías que se están imponiendo y que esa tecnología llegue a nuestras pequeñas empresas. Tener en cuenta que nuestras pequeñas empresas son en un 90% menores de 50 operarios y muchos menores de 10 operarios, muchísimas empresas, y por lo tanto no disponen de tiempo para estar en esa antena tecnológica. Bueno, pues esa brecha que nosotros vemos lo intentamos cubrir a través de Técnica, este centro de innovación, y la red de centros integrales que disponemos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Creo que hay otra pregunta, al menos. Adelante, por favor. Gracias. Buenas horas, como dicen por aquí. En la parte, no entendí muy bien, en la parte de innovación con respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje orientados hacia el maestro, no sé si podría ampliar un poquito más cómo está orientado esos procesos de innovación en la enseñanza del profesor, en qué están enfocados, cómo están cambiando, si se fundamentan en tecnologías o también abarca otro tipo de estrategias. Bien. Bueno, pues uno de los temas que a nosotros más nos preocupó, sobre todo cuando hace ya aproximadamente 10 años, empezamos con el tema de la calidad, pues era ver si verdaderamente el funcionamiento de nuestros profesores y el funcionamiento de nuestra formación en los centros, cómo se recogía o si teníamos procedimientos para ello. Y esto es curioso porque todos los centros pues dicen que sí, pero cuando empezamos a trabajar, y no solamente en nuestros centros aquí, porque es que después nosotros hemos colaborado con bastantes comunidades autónomas y también con otros países, Argentina por caso, y nos ha llamado la atención de que eso que se dice que existe, pues existe muchas veces en la cabeza de los profesores, eso no está recogido en ningún procedimiento y eso no está recogido por escrito en muchos de los casos. Y estoy hablando concretamente de programaciones y estoy hablando de formas de impartir la clase que, en definitiva, es el núcleo central donde, bueno, nosotros le llamamos la caja negra, que es donde se produce ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, hay muchos profesores y profesoras que piensan que ellos ya enseñan. Lo que no sabemos es si los demás han aprendido. Y eso, como muchas veces solamente se mide con una serie de exámenes y cosas de estas, pues a veces ya ha pasado el plazo y eso ya no tiene recuperación. Bueno, pues ese proceso de reflexión nos llevó a que primero teníamos que recoger por escrito cuáles eran los procedimientos de enseñanza-aprendizaje que tenían nuestros centros. Y eso fue muy interesante porque en este momento todo eso está recogido. Y está recogido por escrito y mejorable y porque está dentro de un proceso de mejora continua.
pero ya no es que ante los cambios que podamos tener de profesores, que cada uno pueda realizar las tareas como buenamente pueda o quiera, sino que hay un modelo de gestión y un modelo de funcionamiento en estos centros. Y siempre digo mejorable porque es abierto a la mejora y porque los profesores pueden venir con buenas ideas y pueden traer otras metodologías y lo único que hay que hacer es pues experimentarlas, si tiene buenos resultados, volverlos a redactar y dejarlos por escrito para los siguientes. Y eso nos llevó también a que el funcionamiento de los centros fuese de otra forma distinta. Y esto es el que los profesores no estuvieran constantemente mirando a la dirección de qué es lo que tenían que hacer. No. Nosotros entendemos que la dirección de nuestros centros tiene que marcar la política y la estrategia y que, a su vez, los distintos departamentos tienen que tener su política y estrategia. Pero, evidentemente, aquí no sé si ustedes conocen un sistema de traineras, que es que todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que remar a la vez. No vale que cada uno reme cuando quiera, sino que todo el mundo remamos a la vez para que nuestra embarcación sea la primera y vaya en la buena dirección. Y la dirección del centro es el patrón de ese barco, que es el que tiene que llevar, que tiene que patronear esa embarcación, ¿verdad? Bueno, pues en estas ideas y en esta filosofía, pues estamos trabajando en estos centros. Y claro, ya lo que nosotros estamos trabajando es con sistemas en los que ya no hay un tutor solo del grupo, sino que entre el equipo de proceso, el equipo de ese grupo de alumnos, el equipo de profesores, se encarga de tutorizar esos alumnos. Cada profesor es, entre comillas, tutor de 2 o 3 alumnos, de tal manera que no existe solamente un tutor que es al que se le va con los problemas, etcétera, etcétera, sino que el equipo del proceso, el equipo de ese grupo es el que tiene que llevar desde el comienzo hasta el final ese grupo adelante. Y ahí es donde nos hemos marcado el reto de que no nos podemos permitir pues un abandono escolar excesivo ni un fracaso escolar grande. Y de hecho, pues en este momento nosotros para el 2010 queremos que eso esté por debajo de un dígito, o sea, que no llegue al 10%, que es un poco el reto que la Unión Europea se ha marcado. Y estamos hablando a nivel de formación profesional. Muy bien, muchas gracias, Iñaki Múgica, por tu importante disertación y únicamente, como ha sido bastante modesto en su explicación, quiero indicarles que han tenido la oportunidad de conocer uno de los mejores sistemas de formación profesional probablemente del mundo y que tienen ustedes la oportunidad también de colaborar porque el Gobierno vasco está abierto a la colaboración básicamente con los países iberoamericanos y, como ha dicho Iñaki, hay experiencias pues, en México, en Argentina, en Venezuela, en Chile, etcétera. Por lo tanto, aprovechen ustedes la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, Begoña Echevarría, de la Fundación Ovia Salcedo, directora, va a hacer su intervención sobre Jóvenes al Encuentro de Europa 2025. Muy bien, buenos días. Jóvenes al Encuentro de Europa 2025 es el título de esta presentación, cuyo objetivo es señalar las principales tendencias de cambio, retos y desafíos que observamos en el horizonte desde nuestro sistema Vigía y que deberíamos afrontar para lograr una integración profesional y personal de los jóvenes mejor y de mayor calidad
misión en la que está centrada nuestra fundación desde hace ya 25 años. No es tarea fácil, sobre todo por la enorme interrelación de variables en juego y su complejidad, y menos aún hacerlo en 20 minutos. Así que solicito de antemano a la audiencia que disculpe mi atrevimiento al tratar de esbozar, a vuelo de pájaro, el horizonte que estamos observando. El orden de la exposición que seguiré será el siguiente. En primer lugar, haré una breve presentación de lo que es el sistema Vigía Juventud 21, desarrollado por nuestra fundación. Seguidamente, expondré las principales tendencias de cambio que observamos en el horizonte de Europa 2025 y, para finalizar, apuntaré algunos factores críticos de éxito para la acción. Bien, el sistema Vigía Juventud 21 parte de un enfoque prospectivo que se pregunta para qué futuro trabajamos, cómo será ese futuro, cuántos futuros posibles podemos imaginarnos, cómo es posible que avancemos hacia ese futuro que imaginamos. George Bernard Shaw decía que había personas que pensaban en el futuro y se preguntaban ¿por qué? Y otras que se imaginaban el mismo y pensaban ¿por qué no? Esta última actitud es la que resume la esencia de la prospectiva, la actitud de construcción de un futuro posible. En nuestra fundación compartimos una creencia. El futuro no se prevé, se prepara. El sistema Vigía Juventud 21, diseñado en 2002, fue una respuesta a la constatación en torno a este futuro. El objetivo era sistematizar el mejor conocimiento, la reflexión y el carácter anticipador posible para nuestra fundación. Y, por supuesto, compartirlo con todos los grupos de interés con los que colaboramos. El sistema Vigía es aún un proyecto joven, de 4 años, pero es una apuesta estratégica que ha ido desarrollándose entre otras actividades innovadoras que realizamos. Se presentó por primera vez en sociedad en 2003 con su primer informe recopilatorio, con las principales tendencias que identificamos y analizamos en aquel año. Y en la actualidad podemos decir que su estructura está bastante asentada. El desarrollo de los trabajos de investigación que hemos realizado giran en torno a la metodología prospectiva a través de la construcción de escenarios, y el horizonte sobre el que proyectamos los análisis y reflexiones son el año 2025. El marco de referencia es un escenario positivo y humanista que, lejos de pretender ser utópico, trata de marcar un rumbo coherente con la misión, visión, valores y acciones de nuestra fundación. A lo largo de 4 años, el sistema Vigía Juventud 21 ha recogido más de 2.000 referencias, ha redactado un total de 30 informes y boletines y ha creado en torno a él una comunidad internacional de expertos, una de las piezas angulares del sistema, y a la que desde este foro les invito a participar a quienes están interesados. Esta comunidad ha mantenido encuentros en Bilbao en diciembre de 2004 y en diciembre de 2005 para centrar los focos de atención preferente. El ámbito de observación del sistema Vigía son 3 campos críticos para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes: la educación y la formación, el entorno económico y el mercado de trabajo, y los valores y los nuevos espacios de influencia. La vigilancia de las tendencias de entorno, las consultas a expertos y el análisis de información se organizan en torno a estos ejes. Y es que lo que nosotros estamos viendo es que los jóvenes buscan un sentido, pero desde sí mismos. Es como si hubiesen trasladado los muebles de la vieja casa tradicional y por el momento los tienen almacenados en el pasillo de su nuevo espacio mental, sin saber muy bien cómo colocarlos en los distintos compartimentos de su nuevo hogar. Es una cita de la Fundación Encuentro, que es colaboradora de la red de expertos de la Fundación. Y es que este escenario de referencia nos presenta un telón de fondo con una economía en transición de modelo, con unos jóvenes que buscan oportunidades y con unas instituciones familiares, empresariales, políticas, educativas, de sociedad civil con necesidad de ser transformadas. La economía en transición del modelo es el marco europeo, con unos principales desafíos. La Unión Europea ha basado la estrategia económica en la estrategia de Lisboa. Quería que la economía de la estrategia de Lisboa esté basada en el conocimiento más competitivo y dinámico del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social.
La entrada de la alemana Angela Merkel, capaz de superar las diferencias en el seno de su país, generando un consenso con los dos partidos que estaban enfrentados, quizá pueda ser el impulso necesario de liderazgo que necesita Europa. A partir de 2006 se empiezan a otear en el horizonte mejores perspectivas económicas en Europa y comienza a haber indicadores más positivos con respecto a las economías de otros países. Estados Unidos, Latinoamérica, y se comienza a mirar el futuro con más optimismo. De cualquier modo, los tres mayores desafíos que nos presenta la Unión Europea son socioeconómicos, institucionales y de ampliación, y geopolíticos. Respecto al primero, aunque hay síntomas de recuperación, hay también riesgos. El primero viene dado por el petróleo, que ha duplicado el precio en los últimos 2 años. También hay riesgos de tipo político en los países que lo producen. Hay riesgos también en la economía global, caracterizada por desequilibrios muy importantes en los que la capacidad de crecimiento de la Unión es limitada. Para los expertos en sistemas monetarios entienden que otro riesgo también es el déficit exterior de los Estados Unidos, que está en torno al 6% del PIB y que ha de ser financiado por otros tipos de interés. Y para financiarlo hacen falta que otras partes del mundo ahorren. Estas partes pueden ser China y los países productores de petróleo. El problema como europeos es que nos afectará la forma en la que se planteen estos desequilibrios, pero quizá no tengamos posibilidad de influir en su mejora. A pesar de todo, hay más optimismo en Europa en este año, pero de cualquier manera parece que el mejor futuro para las jóvenes generaciones está limitado. Y es que ampliar la capacidad de crecimiento exige medidas más profundas. En la estrategia de Lisboa, el resumen es crecer y generar empleo. Muchas de las políticas y reformas que hay que poner en marcha son competencia de los Estados. Sin embargo, Alemania, Francia e Italia suman el 70% de la economía en la zona euro. Las inversiones en Alemania parece que están mejorando, pero Francia tiene grandes problemas estructurales. ¿Cómo resolver estos dilemas? Se ha revisado la estrategia de Lisboa en 2005 para ver qué programas de reforma hay que abordar, pero su ampliación depende de los Estados y la forma en la que estos hacen las cosas es bien diferente en la Unión. Por un lado, necesitamos más Europa, pero a la vez tenemos en resolver las competencias, esto es, el Tratado de la Constitución y los problemas geopolíticos de ampliación. La estrategia común europea es incrementar el empleo, gestionar mejor a las personas, mejorar la productividad y la tecnología y mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo. Con 4 prioridades: educación, investigación y desarrollo, demografía y envejecimiento, entorno empresarial con capacidad de competir e innovar y estrategia energética. Pero además tenemos los otros 2 grandes desafíos, la Constitución y la ampliación. Con respecto a la Constitución, nadie sabe muy bien cómo se va a resolver el parón. Probablemente antes de julio de 2007 no habrá una solución definitiva. Y con respecto a la ampliación, es positivo pasar de 15 miembros a 25, pero lo negativo es que la ampliación ha dado miedo y ha inclinado el no al Tratado de la Constitución. Si Turquía se incluye en la Unión Europea, que ya está acordado, la Unión será más importante. Pero hay personas que no quieren ver a Turquía dentro de la Unión. En 2007 entrarán Rumanía y Bulgaria y Croacia en 3 o 5 años, y ello abrirá posiblemente al resto de los países balcanes occidentales. Por tanto, la ampliación es uno de los desafíos. La Unión Europea, además, nos va a condicionar este marco hacia adentro y hacia afuera. Y como ven, Europa está bajo construcción. Aún no está, en definitiva, presentable. Tiene que construirse y poder ser relevante en el mundo y tiene que ganar sus propios desafíos. Una Europa abierta, no defensiva, con ilusión, mirar al futuro con confianza. Y los jóvenes se encuentran ante este mundo lleno de desafíos y a su vez ellos propios, con los suyos propios de su momento evolutivo. Además de los desafíos propios del marco económico europeo, hay otro aspecto crucial para los jóvenes, y es que la realidad del empleo juvenil en Europa es un lastre que los gobiernos deben contemplar con prioridad. La tasa de desempleo entre los jóvenes en los países del sur de Europa, a lo contrario que sucede en Austria, Irlanda o Países Bajos, es muy alta,
alcanzando en Francia, por ejemplo, el 20% de los jóvenes en edad de trabajar. En el País Vasco esta tasa está en torno al 13%. Por favor, ¿me podrían dar un poquito de agua? Gracias. Y es que la inserción del empleo es un elemento clave de la inserción social. Todas las fuerzas deberían movilizarse para la integración económica y social de los jóvenes. Aunque hay que separar ambas partes, integrando jóvenes en el mercado de trabajo, no los integramos en la sociedad o no siempre. Hemos visto, por ejemplo, el reciente caso francés como una consecuencia de las grandes tensiones acumuladas a lo largo de años. Los jóvenes que han participado en las revueltas de los suburbios parisinos son hijos de migrantes y reclaman ser tratados como tales, tener un empleo y una vivienda. Posiblemente la revuelta de París se ha cerrado en falso, como lo estamos comprobando con revueltas ininterrumpidas, intermitentes, y de esa lección hemos de aprender todos. En el País Vasco, por ejemplo, tenemos 35.000 habitantes extranjeros no comunitarios entre nosotros, cuyas tasas de natalidad son mucho mayores que las de los autóctonos. Hay que ver cómo conseguimos que estas personas sean ciudadanos de pleno derecho y no de segunda categoría, que participan en la política y en las organizaciones sociales y tienen su representación en cualquier pequeño núcleo de intereses. Porque en general lo que venimos observando es que no se aceptan los valores ni la diferencia de los demás. Y cuando se niega una identidad, se está dando argumentos a quienes ven sus derechos recortados. Potenciar en el sistema educativo valores como la no discriminación se hace urgente y atajar cuestiones como la mala distribución de los alumnos inmigrantes en los colegios de educación primaria y secundaria, que favorecen los guetos donde la integración es religioso-cultural más que de otro tipo, se hace necesario. Y para todo ello hay que trabajar con distintos ritmos. A corto plazo en el área del trabajo y la economía y a largo plazo en el de la educación. En general, se tiene miedo simplemente al que viene de fuera y al que nada tiene que ofrecer. La catedrática de ética Adela Cortina nos dice que el verdadero problema es la fobia al pobre, más que la xenofobia en sí misma. Y ante las dificultades a veces simplificamos y nos referimos a las nuevas generaciones de universitarios con calificativos de irresponsables, asilvestrados, faltos de respeto. Por ello, es necesario trabajar con ellos no solo sobre sus derechos, sino también sobre sus deberes y responsabilidades en este mundo que está en construcción. Los más optimistas avalan la idea de que no son los valores lo que faltan, sino la confianza en nosotros mismos y en las instituciones, y el permiso para poder participar. El año 2005 fue el Año Europeo de la Ciudadanía a través de la educación y nos puso en evidencia la importancia de esta variable. Nos permitió profundizar en que nuestros actuales espacios públicos necesitan ser revitalizados porque están regidos por una ciudadanía mínima, de baja intensidad, con unos espacios comunicativos, una opinión pública trivializada, sin verdadera deliberación. Pensar nuevamente en el espacio público podría permitirnos articular un espacio de reflexión colectiva, de construcción de lo común, en el cual los diversos agentes ensayan sus condiciones de compatibilidad. La búsqueda de una solución probablemente pasa por una necesidad de un partenariado activo entre los miembros de la sociedad civil, empresas, organizaciones de la sociedad, sistema educativo, sindicatos y distintas organizaciones. En la actualidad, la participación no puede verse meramente como una opción personal, un derecho de los ciudadanos. Los actuales sistemas sociales y políticos propios de las sociedades políticas modernas presentan una serie de desafíos tales que la incorporación de los ciudadanos como sujetos activos de su sociedad puede lograr transformar las amenazas que se presentan como oportunidades de desarrollo futuro. Desafíos como la globalización, desafíos como la crisis de representación, que por un lado aumentamos la confianza en los partidos políticos, aunque la confianza en los partidos políticos cada vez es menor, paradójicamente aceptamos que el modelo democrático de representación funciona. Es decir, aunque los gobernantes fallen, el modelo funciona. El aumento del capital social disponible entre los ciudadanos
El aumento del nivel educativo de la población ha permitido que los ciudadanos tengan mayores criterios sobre las cosas públicas. Sin embargo, solo se les llama a deliberar para las elecciones cada 4 años. Una crisis de la sociedad civil que ha aumentado el capital social, pero se ha reducido drásticamente el nivel de asociacionismo relacionado con lo público, aumentando paralelamente el asociacionismo de defensa de intereses privados, como las organizaciones de consumidores o de usuarios de servicios, etc. Una crisis de gobernabilidad en la que los estados de bienestar han generado una sobredemanda de actuaciones y soluciones al Estado, que al no verse cumplido generan en la sociedad 2 tipos de respuesta: la desconfianza y el alejamiento de lo público, con un retroceso democrático, y la frustración ante las expectativas creadas y exigencia de respuestas. Y la multiculturalidad, en la que cada contexto social conviven realidades culturales muy diferentes con visiones heterogéneas de los problemas y las realidades sociales. El filósofo vasco Daniel Innerarity nos propone 6 conceptos clave para la participación. La representación. Resulta urgente una reflexión sobre el modelo de representación, puesto que no está bien articulada. Para una buena representación es necesario un buen liderazgo, capaz de implicar los intereses particulares en algo general, capaz de poner a cooperar a los agentes sociales que en principio no tenían ningún interés en cooperar entre sí. El pluralismo. Revisar el concepto de lo normal, lo normal como igual a lo de aquí. Si desaparece este concepto, se desarrollará un nuevo concepto de pluralismo. Habría que pasar de la igualdad en la similitud a la igualdad en la diferencia. El bien común. Pensar lo común entre culturas, civilizaciones e intereses individuales, especialmente cuando se producen fenómenos de globalización y de fragmentación. Equilibrar lo común con lo propio. Ampliar el concepto para recoger también a esas futuras generaciones que no están representadas hoy. La responsabilidad. La irresponsabilidad como fenómeno caótico, la irresponsabilidad organizada o el todo vale. La responsabilidad absoluta o la tendencia a moralizar excesivamente los procesos sociales. La cooperación. El poder político se encuentra en apuros y se reflexiona mucho sobre una nueva gobernanza. Se pretende salvar la política transformando los modos del poder, haciéndolo más operativo, multilateral, integrador, cooperador. Conquistar nuevos espacios para la configuración política, espacios que no queden abandonados a su suerte como ocurre ahora. Y es que, como dice el teólogo y miembro de nuestro comité de expertos, Antonio Duato, dice que la educación necesita más que nunca basarse en identidades como la familia y las pequeñas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se incluyen, desde luego, las empresas, sobre las que construir y practicar valores, porque lo concreto ayuda a formar en la responsabilidad y a enlazar con los problemas globales. Falta la confianza, el sentido de pertenencia y de ser, que en otros tiempos probablemente la Iglesia facilitó siendo una referencia. En resumen, se echa de menos confianza y transparencia a personas con valores y organizaciones sin corrupción. Bien, sobre este panorama, ¿cuáles son los factores críticos de éxito para hacer algunas acciones que nos permitan ir hacia adelante de ese futuro mejor imaginado? La primera idea es que los problemas no son nuevos. Los problemas de la humanidad, nos dicen los filósofos, se repiten. Las cosas se repiten, pero quizá ahora la complejidad nos abruma y no nos invita a participar porque nos cuesta mucho entender todo lo que pasa. Hay que romper ese sentimiento de espectadores pasivos, aumentar la confianza en nosotros mismos y en las instituciones, dando entrada a nuevas instituciones en escena y conseguir crear condiciones para poder participar. Ante la complejidad de las cosas, necesidad imperiosa de actuar desde lo micro, desde las instituciones micro. La familia, la empresa, el centro educativo, las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos locales, etc. Pero para conseguir confianza en esas instituciones hay que transformarlas en organizaciones ejemplares, encontrar nuevos modelos en los que ellas sirvan, sean y están en este principio del siglo XXI. Para ello es preciso que se apoyen en principios de excelencia, más orientadas a servir a los grupos de interés a los que dicen que sirven, más participadas, basadas en equipos de personas, con enfoques de liderazgo y responsabilidades compartidas, con mentalidades emprendedoras, innovadoras, identificando nuevas prácticas y aprendiendo de forma permanente,
trabajando en red con otros, orientándose a resultados y eficacia, gestionándose con transparencia, convirtiéndose en definitiva en actores principales, capaces de generar desde lo micro cambios y efectos macro necesarios y deseados. Además, todas estas instituciones deben asumir el papel de corresponsables en la educación de las personas, de sus personas y del resto de las personas, de tal modo que éstas compartan unos valores de solidaridad, justicia, participación activa, nuevos valores necesarios para el siglo XXI. Dice el refrán que para educar a un niño hace falta toda una tribu. Tenemos que incorporar a los jóvenes desde este talante educativo en todas las instituciones, ya que solo se puede aprender a hacer haciendo, practicando. Reivindicar el papel de las empresas, hacer un esfuerzo por ello. Ha habido épocas en las que la empresa no ha estado bien vista socialmente. La empresa es una institución clave, generadora de riqueza y crecimiento, y particularmente proponemos el modelo de empresas socialmente responsables como un modelo de ser y hacer empresa en la primera parte del siglo XXI. En Europa, y supongo que también en todo el mundo, es la microeconomía la que mueve la macroeconomía, y la empresa es una institución más de la sociedad civil. Por eso es importante que sea ética, moral y socialmente responsable. ¿El sistema educativo qué puede hacer? El sistema educativo es una pieza clave si se orienta bien. Hemos visto esta mañana muchas buenas orientaciones del sistema educativo que nos abren la esperanza de que esto sea realmente una pieza clave y más en el futuro. Pero también es verdad que cuando hay problemas todos interpelamos al sistema educativo y los problemas hay que resolverlos entre todos. El sistema educativo puede hacer lo que hace, cada uno debe hacer lo que mejor sabe hacer. El sistema educativo es una institución clave y que todavía puede hacer algo muy importante, que es enseñar a hacer, que sigue siendo una asignatura pendiente, y enseñar a vivir y a construir juntos. Dos aspectos que necesitan lugares en los que practicar. Los centros educativos deben impulsar el desarrollo de prácticas innovadoras dentro de sí mismos, de su gobierno, nuevas metodologías, dando entrada a los clientes, a sus clientes, en los procesos de gestión y de gobierno del mismo centro. Con ello, los alumnos se irán sintiendo ciudadanos activos, irán practicando eso que luego les va a pedir la sociedad, que vayan practicando y sean responsables de los asuntos de su comunidad. Se pueden hacer sentir protagonistas del devenir diario del centro, facilitar el asociacionismo, la participación y desarrollar vivencias que pasen a formar parte de su bagaje experimental personal. Y por último, ¿qué hacemos con respecto a Europa? Que a nosotros, los europeos, es el marco que nos envuelve y el que nos condiciona y a la vez en el que podemos construir. Pues en primer lugar necesitamos construir más Europa para ser eficaces, sin dejar por ello de asumir la parte de responsabilidad que nos toca en la construcción del mundo global. Europa se encuentra ante el desafío que supone el proceso de definición de unos valores y un modelo de desarrollo común basado en el desarrollo económico, social, humano y medioambiental. Europa es diversa y aún no ha encontrado cómo sacar oportunidad de esta diversidad. En la diversidad y en sus valores ha de encontrar su ventaja competitiva y su sitio en el mundo. Pero para ello necesita aumentar la eficiencia, potenciar la innovación y apoyarse en sus personas. También ha de encontrar la manera de integrar a todos los colectivos en estos retos que se le plantean, porque Europa envejece y esto es un factor negativo respecto a otras economías que empujan a los territorios con su capital de población. Y Europa también es una oportunidad para nuestro pequeño País Vasco. Europa significa aportar, significa una lengua común, un trabajo en red, una capacidad de sentir lo propio y construir lo común pendiente. Nosotros en la Comunidad Vasca necesitamos recomponer nuestros sentidos de pertenencia colectivos, combinar las raíces y el orgullo de pertenencia, que siempre es positivo, con una pertenencia a escala más amplia, Europa, el mundo, con una diversidad integradora, repensando el nosotros, con una mayor inclusión de aquellos que consideramos hoy colaterales. Por tanto, promover la educación abierta y multidisciplinar e inclusiva para todos, tal y como hemos visto esta mañana. No podemos finalmente olvidarnos de Internet y del potencial que nos abre. La tecnología hace que el caudal de recepción de información no siempre esté en armonía con el ritmo de pensamiento y de la comprensión de la naturaleza humana.
Quizá por esto nos sentimos hoy especialmente abrumados, porque la información circula a una velocidad enorme y no podemos casi ni asimilarla. Pero también hay que ver que históricamente, cuando aumentaron las capacidades de comunicación entre las personas, se produjeron cambios sustanciales en la estructura de la sociedad. Internet está revolucionando el mundo en la forma y en el fondo. Nuestras instituciones, todas las instituciones en las que estamos, tienen la obligación de enfrentarse de forma adelantada a las principales variables críticas para el éxito individual y colectivo, y hacer de esta manera nuestra particular contribución a afrontar los retos del futuro. Para terminar, me gusta poner esta transparencia, esta idea de que no hay crecimiento sin generar desorden. El crecimiento, además, es como la segunda ley de la termodinámica, irreversible, o sea que no tenemos más remedio que mirar hacia adelante. Muchas gracias, eskerrik asko. Muchas gracias, Begoña Etxebarria. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Tenemos un micrófono, como conocéis. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues parece que no va avanzando el tiempo y vamos a ver si enfocamos un poco las dos últimas intervenciones que nos quedan. Gracias, Begoña. Nos queda la intervención de Igor Yurrebaso y de Mikel Gorostiza, según el programa. Igor Yurrebaso, adelante. Igor Yurrebaso es director de la organización DEMA, que es una agencia de creación y desarrollo empresarial a partir de las experiencias de formación profesional y de formación universitaria. Por lo tanto, es un interface entre la formación y el empleo y la creación empresarial. Igor. Es una agencia de la Diputación de Vizcaya. Adelante, cuando quieras. Ahí. Bueno, un gustio hoy. Muchas gracias a todos. Vamos a empezar definiendo la Agencia de Creación y Desarrollo DEMA. Bien, en principio me gustaría definir, ¿no? Somos una asociación que está formada por 35 socios, donde mayoritariamente nuestros socios son los centros de formación profesional. Definiría las líneas estratégicas de DEMA, que son nuestros planes de acción, en lo que están todos los programas destinados, ¿no? a enfocar esas líneas estratégicas, que las definiríamos en tres, que son la línea de creación de empresas, la línea de consolidación, consolidación y fomento de la competitividad, y una tercera línea que es la cultura emprendedora, ¿no? Incentivar la cultura emprendedora. Bien, dentro de estas líneas, de nuestras líneas estratégicas, hemos creado tres líneas de programas, que no son tres programas, que son las que definen claramente esas líneas estratégicas, ¿no? Definiríamos en tres, ¿vale? Que son programas de Masortu, que haría mención a la primera línea estratégica, que es la línea de creación de empresas, y una segunda línea, que es de Maviarasi, que es lo que nosotros entendemos como la puesta en marcha de los proyectos empresariales. Y una tercera línea, que es lo que nosotros entendemos en la línea estratégica número 2, que es la que hace referencia a la consolidación y fomento de la competitividad, que es lo que nosotros denominamos de Meindartu. Bien, empezaremos definiendo lo que es la primera línea, ¿no? Que es la primera línea, que es de Masortu, que es la de creación de empresas. Bien, nosotros lo que pretendemos con esta línea, entendemos que es muy importante, es la creación de proyectos empresariales, es decir, la captación de ideas y convertir esas ideas en planteamientos, en proyectos y poder analizar la viabilidad de esos proyectos. Nuestra manera de trabajar se define en analizar esos perfiles de esos promotores y poder trabajar con diferentes metodologías para que realmente podamos tratar de manera personalizada cada uno de esos proyectos. Entonces hemos definido diferentes programas que entendemos que es la mejor manera de poder llegar a la consecución de esos buenos planes de negocio, ¿no? La primera, por ejemplo, está vinculada al programa Empresari. Es una línea de trabajo donde trabajamos con
gente joven, con personas de los centros de formación, y la manera de trabajar es crear e incentivar primero esa cultura emprendedora a través de unos seminarios, trabajar en concreto con todos los centros de formación, con los tutores, a partir de ahí poder generar ideas de negocio. Hacemos un pequeño concurso en el que surgen esas ideas de negocio que no se tienen por qué convertir en proyectos empresariales, pero bueno, el objetivo es generar o incentivar, sacar esa cultura emprendedora, y a partir de ahí pues bueno, trabajamos con ellos unos procesos de viabilidad de esas ideas, siempre con ellos y con los tutores. Los tutores son los profesores de los centros de formación, y a partir de ahí pues bueno, siempre surgen pues 5 o 6 proyectos empresariales que entendemos que pueden bien trabajados, pueden formar parte del futuro de nuestro tejido empresarial. Bien, luego tenemos, me gustaría reseñar que todos entendemos que trabajar con gente joven de 22, 23 años, pues bueno, requiere de una metodología particular para la buena consecución de esos proyectos, ¿no? No tiene nada que ver, como veremos, ¿no?, que es como están definidos nuestros programas, el hecho de trabajar con gente ya os digo, de 22, 23 años, con gente, por ejemplo, como puede ser otro programa de creación de empresas, que es lo que nosotros denominamos de más senior, que es con directivos en situación de desempleo que tienen más de 40 años, por ejemplo, ¿no? Es un programa destinado a esa tipología de personas. Ahí también trabajamos con unas metodologías específicas, una metodología que está denominada como metodología SAM, que es una manera de introducir dentro al mercado laboral esas personas que están en una situación pues generalmente complicada, porque el acceso al mundo laboral en personas de una cualificación pues importante a lo largo de su recorrido, pues suele costar. Es una metodología donde se suele trabajar generalmente, en principio, es gente que viene desmotivada, que no viene en una buena situación a nivel personal. Entonces lo que intentamos es recuperar e intentar superar ese momento, pues bueno, entre gente que se encuentra en similar situación. A partir de ahí, pues bueno, va surgiendo, se va recuperando esa ilusión por emprender nuevas aventuras. Empiezan a surgir ideas, empiezan a surgir pequeñas asociaciones entre las personas que componen ese grupo. A partir de ahí, pues bueno, se decide qué ideas se van a trabajar, se estudia la viabilidad de esos proyectos empresariales y en la mayoría de los casos pues salen adelante esos proyectos empresariales, que hay que decir que son proyectos empresariales que realmente su proceso de consolidación suele ser generalmente bastante más rápido que otro tipo de proyectos donde no existe pues esa experiencia o ese recorrido profesional. También tenemos otro tipo de programas donde también damos un tratamiento específico, como puede ser el programa de Malán, que es personas también, pequeñas empresas, siempre pequeñas empresas, no tiene nada que ver con procesos de deslocalización o situaciones que bueno, los que nos acompañáis, que estamos aquí, pues hemos vivido en los últimos tiempos, sino que además siempre está orientada a la pequeña empresa, a la micropyme concretamente. Y bueno, son empresas, este programa está destinado a empresas que están en esa situación de crisis y que bueno, que hay trabajadores, hay 2, 3 trabajadores, 4 trabajadores que que quieren continuar con el proyecto empresarial, pues porque es gente que está dotada de conocimientos, está bien formada, tiene experiencia y que bueno, salir adelante con una de las mejores posibilidades de poder salir y poder mantenerse dentro del mercado laboral es a través del autoempleo. Son proyectos que además generalmente también tienden a consolidarse de manera bastante más rápida que otro tipo de proyectos. Generalmente suelen ser empresas pues bueno, que están en situaciones de crisis, pues bueno, porque puede haber un mal planteamiento a nivel de modelos de gestión, o puede haber un problema de empresa familiar con problemas de sucesión y que esas empresas no van a continuar. Pues bueno, vemos que es una vía de salida a través del autoempleo que realmente funciona, ¿no? También entendemos que en modelos como este también hay que trabajarlo de manera personalizada, porque son proyectos que bueno, igual hay que trabajar, tiene una metodología específica, que se trabajan pues procesos de formación que quizás hasta ese momento no han trabajado, incluso en algunos casos acabamos pues, bueno, gestionando y llevando a cabo pues bueno, procesos de selección incluso en gerencia, etcétera. O sea, es una tipología también muy específica con una metodología ad hoc para ellos.
Bien, también tenemos otro tipo de modelos, como puede ser Dematec, que también tiene una metodología propia. Dematec son proyectos que tienen muy vinculados a la universidad y muy vinculados a la formación profesional, que son proyectos de desarrollo tecnológico. También entendemos que finalmente suele estar vinculado a este programa a gente joven y que, bueno, que efectivamente tiene experiencia en desarrollo tecnológico, pero bueno, en conceptos propios de la empresa, pues bueno, hay que trabajar mucho esos perfiles y, por lo tanto, tampoco nos valen otro tipo de metodologías. Luego tenemos otro programa, por ejemplo, que es de Mabai, que hace referencia a proyectos empresariales de generalmente microempresas o proyectos unipersonales. Básicamente, de Mabai estas líneas estratégicas que estamos planteando en estos nuevos programas, son programas que hemos empezado en todo este proceso la semana pasada. DEMA, prácticamente 3 años, el programa principal de creación de empresas era el que hacía referencia a DEMABAI, ¿no? Proyectos unipersonales y pequeñas empresas. Un poco lo que queríamos hacer referencia con esto es que nosotros entendemos que de esta manera podemos trabajar lo que son los proyectos empresariales pues con diferentes metodologías, y lo que nos permite es hacer buenos planes de negocio ad hoc y personalizados que en definitiva son el aval de una buena puesta en marcha. El hecho de trabajar con un microprograma como estábamos trabajando en los últimos años significaba que trabajamos con una misma metodología independientemente del proyecto empresarial. Cambia con diferentes metodologías, diferentes programas, cambia el modelo de gestión y, sobre todo, a medio plazo, sin duda, mejoran los resultados. Estamos convencidos de ellos, por lo menos. Bien, una vez que tenemos esos planes de negocio bien desarrollados, entraríamos en los procesos de puesta en marcha de los proyectos empresariales. ¿Cómo trabajamos esa puesta en marcha de los proyectos empresariales? Que es la línea que nosotros denominamos de Maviarasi. Trabajamos con 4 programas. Uno, que es la ayuda económica a la puesta en marcha. El segundo es una consultoría en planificación estratégica. Tercero, es una consultoría en planificación operativa. Y el cuarto es consultoría en financiación. Entendemos que consultoría en financiación históricamente siempre se nos da la circunstancia de 3-4 proyectos anualmente que necesitan de una consultoría en financiación ad hoc. Es decir, hemos visto buenos proyectos, muy buenos proyectos, que por no tener una buena planificación financiera, estoy hablando del estructural o del circulante, no han salido hacia adelante a medio plazo, y sin ningún tipo de duda eran problemas que se podían haber solucionado si se hubiese hecho una buena planificación financiera en la puesta en marcha del proyecto empresarial. También trabajamos con 2 objetivos en la puesta en marcha muy claros, que es el de planificación estratégica y planificación operativa. Entendemos que todo proyecto empresarial que se cree, no solo en DEMA, sino que se cree en nuestro territorio, son proyectos empresariales que tienen que trabajar en clave estratégica y en clave operativa. Es fundamental que un proyecto empresarial sepa 2, 3 años, 4 años qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. No nos vale, y hemos visto bastantes casos, que proyectos empresariales que llevaban una dirección y que en 2 años, 3 años se han convertido en otro proyecto por el día a día, por motivos pues que básicamente de supervivencia, con problemas de liquidez incluso, y lo que nosotros pretendemos es que los proyectos empresariales que salgan de DEMA tengan bien clara cuál es su planificación estratégica y su planificación operativa, y que en su momento dado, al de 1 año, 2 años, 3 años, efectivamente está trabajando otras áreas, por lo menos sea consciente de que esté trabajando esas áreas, y que no el día a día, o los clientes, por falta de liquidez o múltiples causas, acaben haciendo lo que no querían hacer o ni tan siquiera se habían planteado hacer. Una vez que hemos trabajado la puesta en marcha en esas 2 claves, en clave estratégica y clave operativa, entramos en procesos de consolidación de proyectos empresariales. La línea de actuación del programa clave en la consolidación es también consultoría en planificación tecnológica. Cuando hablamos de planificación tecnológica estamos hablando de la tangible y la intangible. Nosotros entendemos que si los proyectos empresariales
en su puesta en marcha. Trabajan en clave estratégica, trabajan en clave operativa y son capaces de trabajar en 1 año o 2 años, dependiendo del modelo de proyecto empresarial. En clave tecnológica, lo que nos permitirá es tener proyectos empresariales competitivos, proyectos empresariales innovadores o con actitud innovadora, proyectos empresariales que trabajan la mejora continua, en definitiva, proyectos empresariales que sean competitivos. También tenemos otras líneas de actuación dentro de la consolidación, dentro de EMA Indartur, nuestra tercera línea, que son los relacionados con consultoría en planificación familiar, en empresa familiar, perdón. Entendemos que es importantísimo trabajar en la empresa familiar en Vizcaya. Lógicamente no se puede trabajar en las 2 líneas porque bueno, los proyectos empresariales, empresa familiar, entendemos que son proyectos empresariales que llevan 15, 20 años, no está muy definido. O sea, un proyecto empresarial de empresa familiar es el momento en el que se va a producir o se tiene que producir una sucesión. Entendemos que pueden ser proyectos empresariales entre 15 y 20 años. No tiene que ser única y exclusivamente los proyectos de empresa familiar los que en estos momentos siempre hemos entendido que bueno, hay un padre y unos hijos por detrás, sino que se nos van a dar en muchos casos proyectos empresariales que se han creado hace 10, 15 años, que hay 2 socios que no son familia, pero que a partir de ahí en segunda generación empieza toda la problemática de empresa familiar. Por lo tanto, hay que dar un tratamiento específico. Como decía, nos preocupaba mucho porque bueno, entendemos que cerca del 60% de las empresas en Vizcaya son empresa familiar. Entendemos que entre el 65%, según los datos que tenemos nosotros del empleo en Vizcaya, está basado en la empresa familiar. Y entre segunda y tercera generación, el 80% de las empresas, que es un dato que asusta, pero que es real, el 80% de las empresas acaban desapareciendo. El 80% de las empresas familiares. Entonces nosotros entendemos que hay un trabajo muy importante que hacer en el área de consolidación de empresas en empresa familiar. Entonces, bueno, hemos creado un programa también de ayuda, siempre de todos los programas desde la base del conocimiento, no desde la ayuda económica, que también, sino siempre basados desde el asesoramiento y el trabajo del conocimiento, ¿no? En todo momento. Como decía la empresa familiar está creada, formada por 2 subsistemas, su sistema familia, su sistema empresa. Y bueno, nuestro planteamiento en estos momentos es trabajar el sistema familia desde el subsistema empresa, es decir, intentar trabajar en una nueva planificación estratégica, una nueva planificación operativa para que bueno, converjan las 2 partes que pueda haber dentro del conflicto de la empresa familiar. Generalmente cuando hay un problema de empresa familiar siempre hay 2 perspectivas diferentes, ¿no? A mí me gustaría que la empresa fuese así y la otra parte dice no, la empresa tiene que ser así. Entonces, bueno, creemos que una herramienta interesante es y bueno, interesante y que realmente estamos convencidos que una de las soluciones es el planteamiento de un proyecto de futuro en común. Es decir, cuando se empieza a ver un proyecto a 3 o 4 años de lo que nos gustaría que fuese nuestra empresa, pues empiezan a converger las ideas y se solucionan bastantes de los problemas de la empresa familiar. Luego hay otros problemas en el sistema familiar, como puede ser la sucesión, etcétera, que bueno, que tiene un tratamiento específico, pero lo que nosotros desde nuestra responsabilidad entendemos que nosotros siempre tenemos que trabajar y no olvidar que la empresa continúa y que tiene que seguir, independientemente de que bueno, los procesos de sucesión puedan ser largos en tiempo, ¿no? Bien, luego también trabajamos, que nos parece fundamental a nivel de consolidación, lo que es la formación a directivos, ¿no? Estamos hablando de formación a directivos, bueno, de nuevos modelos de gestión o modelos vanguardistas a nivel de gestión, que es lo que se plantea que las nuevas empresas dentro de ese proceso de aprendizaje siempre tienen que estar preparados, ¿no? Más o menos esto es lo que define el tratamiento de los programas o las líneas de actuación de lo que nosotros entendemos que debe ser una agencia de creación y desarrollo empresarial. Poco más que deciros. Nos parece fundamental, ¿no?, que estos jóvenes que están en la universidad o que están en la formación profesional, que quieren buscar una salida a través del autoempleo como una opción fundamental, es decir, no el planteamiento de que la salida laboral tiene que ser a través de la cuenta ajena y no a través del autoempleo,
porque me parece que es algo que hay que trabajarlo más. Estamos en fase, nosotros por lo menos en los centros de formación profesional, de que sea una opción, de que sea una opción más, que se tenga en cuenta. Y lo que tenemos claro es que los proyectos empresariales en estos momentos tienen que trabajar, tienen que tener una buena puesta en marcha, tienen que tener unos planes de viabilidad claramente solventes, que esos planes de viabilidad sean el aval, la puesta en marcha, y que una vez que se establece la puesta en marcha, los proyectos empresariales en el 2006 se tienen que trabajar ya en clave estratégica, en clave operativa y en clave tecnológica. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Igor. Vamos a ver si hay alguna pregunta con relación a la ponencia. Una pregunta, tenemos un micrófono. Sí, allí al fondo, por favor. Un poquito rapiditos. Un momentito, que si no, no le oímos. A ver. Adelante. Vale. Bueno, pues primero, se oye una felicitación. Yo creo que es un trabajo extraordinario el que se está haciendo. Y quisiera saber, bueno, si se puede con un poco de detalle posiblemente, o dónde buscar más en página web sobre este tipo de grupos o cómo es la metodología con la que están trabajando, pero en particular lo que me interesaba era si se pudiera saber las edades con las personas con las que están trabajando. Gracias por felicitar el trabajo de todo el equipo de DEMA, trabajo que estamos haciendo sinceramente en los últimos meses muy importante porque realmente el cambio en sus líneas de actuación y sus programas pues es bastante evidente si hacemos un recorrido histórico, ¿no? DEMA está trabajando única y exclusivamente en la creación de empresas, hagamos un salto cualitativo en la puesta en marcha, en la consolidación. Es una responsabilidad y bueno, la verdad que lo podemos hacer porque contamos con un equipo humano fantástico. Y en relación a la pregunta que hacías también sobre los perfiles de edades, si miramos un poco los datos con los que contamos, realmente, estadísticamente, los proyectos entre 20 y 25 años, más o menos, el porcentaje sigue siendo muy parecido al que podía ser hace 5 años, al que podía ser hace 10 años. Lo que sí hemos aumentado mucho en porcentaje es en más de 40 años, lógicamente, porque hemos sacado unos programas destinados a personas de más de 40 años y, lógicamente, pues una acción-reacción, ¿no? Pero lo que sí nos preocupa es que hemos reducido bastante el número de proyectos entre personas de 27 y 28 años a 35 años. Yo tengo una opinión personal. Se habla, y hemos podido leer y oír, ¿no?, que se está perdiendo lo que es la cultura emprendedora, ¿no?, en Vizcaya y en Europa en concreto y en Vizcaya también. Bueno, se hablan de valores, que si el ocio, que si tal, ¿no? Bueno, yo creo que sí hay que tener en cuenta eso, pero bueno, creo que entre comillas, que nos dedicamos a buscar soluciones, pues creemos que son justificaciones. O desde mi punto de vista, es una opinión personal, yo creo que realmente uno de los mayores problemas que tenemos aquí en Vizcaya, por eso yo no me atrevo a decir que Vizcaya no es emprendedora. O sea, yo no comparto eso. Sí creo que las personas de 28 a 35 años, como decía, en los últimos 5 años están en una situación complicada, están hipotecados. Antes montar una empresa era una decisión muy importante, con algo de riesgo, pero muy importante, y de hace unos años para aquí, hace 3 o 4 años, 5 años para aquí, además de ser una decisión importante, es una decisión de riesgo. Insisto, porque la gente está hipotecada. Está hipotecada y muy hipotecada. Estamos hablando, si hablamos de las antiguas pesetas, gente que está metida en créditos hipotecarios de 30 millones, 40 millones, 50 millones. Ese es un motivo. Y el segundo motivo que yo entiendo, bueno, pues porque se ha comprado una casa y en la situación en la que estamos actualmente, pues una persona de esa edad que quiere comprar una casa, pues se tiene que hipotecar, señores. No sé si
hay gente que nos acompaña, que no es de nuestro territorio, pues estamos hablando de créditos de las antiguas pesetas, que nos entendemos mejor que en euros, pues de 30 millones, 40 millones, 50 millones, 60 millones de pesetas. Y eso influye. Eso es un motivo muy importante. Como decía, antes era una decisión muy importante y ahora es una decisión de riesgo, importante y de riesgo. Y luego hay otro motivo que para mí también es muy importante en relación al que he dicho, que si antes montar un proyecto empresarial era una decisión personal, y que influía de manera, digamos, importante, pero bueno, ahí queda, de manera subjetiva, pero no fundamental, pues tu madre o tu padre, generalmente más tu madre, de que, joder, vete por cuenta ajena y no te metas en líos y tal, ¿no? Pues ahora mismo se da una circunstancia que es real, que esa decisión ahora no es personal, o sea, es una decisión de pareja. Ahora mismo, en relación a lo que comentaba antes, ahora un sueldo no soporta un crédito. Un crédito son 2 sueldos. Entonces, el hecho de que tú plantees a tu pareja que vas a trabajar un proyecto empresarial, que quieres ir adelante a través de la creación de una empresa, está condicionando económicamente, no es una decisión tuya, porque está condicionando económicamente a tu pareja. Y cuando las decisiones tan importantes como esas ya no son unipersonales, sino que son con más de uno, pues lógicamente se reduce la capacidad de creación de empresas. Por lo tanto, insisto, son decisiones importantes, aumenta el riesgo, las decisiones ya no son de uno, son de 2, y para nada significa que eso haya disminuido la capacidad emprendedora en Vizcaya. Ha disminuido la capacidad de crear empresas en Vizcaya, pero no la mentalidad o la actitud emprendedora. Eso es, por eso decía que los perfiles entre 25 y 35 años han reducido. También me gustaría hacer mención, ya para finalizar la respuesta, ya se me estoy extendiendo, que uno de los motivos de nuestras líneas de actuación, de nuestros programas en DEMA, hemos visto que son más de 40 años y luego está orientado bastante, o está pensado de esa manera. Yo pertenezco a ese perfil, entonces estoy bastante comprometido. Está orientado a disminuir el riesgo. Es decir, nosotros ayudamos en la puesta en marcha con diferentes metodologías, es decir, con la capacidad de poder personalizar cada proyecto para hacer un buen plan de negocio de manera personal en cada proyecto. En segundo lugar, entramos con ayudas de conocimiento y económicas en la puesta en marcha y en cómo trabajar en clave estratégica y en clave operativa, y cómo hacerlos competitivos en consolidación con clave estratégica, clave operativa y planes tecnológicos. De esa manera, lo que nosotros intentamos, en la parte que nos toca, es intentar reducir el riesgo de montar un proyecto empresarial. Es decir, estamos intentando sacar esa gente, esas personas que están en una situación complicada, pues bueno, que disminuir el riesgo y que siempre sea lo que ayude a tomar la decisión de montar un proyecto empresarial, simplemente que es una decisión muy importante, no una decisión de riesgo, es una decisión muy importante, no la más importante que vayas a tomar en tu vida, sino simplemente una decisión muy importante. Eskerrik asko. Gracias. Muchas gracias, Igor. Vale, pues pasamos entonces, gracias. Pasamos a la última ponencia, que es una ponencia con 2 medias ponencias. Adelante. Mikel Gorostiza y Ainara Basurco, que son el director general del Centro de Formación Profesional Lea Artibay y la coordinadora de la Fundación Asaro, también ligada con el Centro de Formación Profesional de Lea Artibay, y su ponencia va a ser sobre el núcleo de innovación y desarrollo en la comarca de Lea Artibay. Inicia la ponencia Ainara. Adelante. Buenos días a todos, Egunon Denoi. Primero disculpar a Mikel Gorostizaga, que no ha venido. Los que hemos venido, bueno, pues soy yo, Ainara, y por otra parte Ricardo Hernández, director de Ingeniería de la Oferta Universitaria de Lea Artibay y Ikastetxea. Mikel, como digo, pues disculpa su ausencia.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad que nos dais de contar nuestra pequeña experiencia, la experiencia de un centro de formación profesional, que, bueno, nosotros decimos que somos un poco más que eso, y eso es por el sitio en el que estamos y por nuestra propia historia, que nos ha irrogado otras funciones. Como digo, es una pequeña experiencia la que vamos a contar, una experiencia que pensamos encaja muy bien en el título general de este congreso. Se habla de la formación profesional, la innovación y la cooperación. La innovación permanente y la cooperación o la búsqueda permanente de colaboradores ha sido, bueno, un poco una máxima que siempre ha perseguido Leartibai Ikastetxea. Bien. ¿Qué es Leartibai Ikastetxea? Leartibai Ikastetxea, en primer lugar, decir para los que pues no lo conocéis, que es un centro de formación profesional ubicado en Marquina. Marquina es un pequeño municipio de 4.500 habitantes de Vizcaya, cerca de la costa, que pertenece a una comarca de 26.000 habitantes y 12 municipios, todos ellos muy pequeños. El más grande de 9.500 habitantes, que sería Ondarroa. Es una comarca alejada, no realmente, pero sí, en la práctica sí, alejada de las capitales vascas. Estamos a 1 hora de todos los sitios, pero bueno, es lejos. Para lo que estamos acostumbrados, es lejos. Y ahora menos, pero antes más. Y es, por tanto, una comarca que, bueno, siempre ha sabido que se tiene que buscar ella misma las alubias y sacar las castañas del fuego, ¿verdad? Y bueno, y Leartibai, la Escuela de Formación Profesional de Leartibai, también es consecuencia de eso. Ya me voy a retrotraer un poco a la historia para entender lo que somos hoy en día y qué papel jugamos. A mediados de 1950-56 se creó una escuela laboral, la escuela vieja que le llamamos. Vale. Decía que se creó una escuela laboral, la escuela vieja que decimos, que bebía de la experiencia del grupo Mondragón, que se estaba gestando entonces en Mondragón, de la mano de José María Arizmendiarrieta, que era, por cierto, de Marquina. Y bueno, allí empezaron a formarse jóvenes de la comarca que completaron su formación en Mondragón. Y lo que hicieron era volver a Leartibai, a la comarca de Leartibai, y promover la creación de empresas nuevas. Empresas que hoy en día son cooperativas y siguen siendo un motor fundamental, una parte importante del desarrollo económico de la comarca. En el 74, más o menos, se hizo un estudio y, para que veáis un dato, se decía que el 50% de la población vivía del caserío o de la pesca, de la población activa. Y bueno, se marcaron una serie de pautas para darle vuelta a esa situación, gracias a Caja Laboral, en parte importante. Entonces se ubicó allí Learco. Learco es una institución creada por una pequeña organización creada por el Grupo Mondragón para promover el desarrollo comarcal. Hoy en día MCC tiene una organización sectorial, pero en aquel entonces tenía organizaciones comarcales, y una de ellas, Learco, es la que se encargó de crear nuevas cooperativas en Leartibai. Pero hizo más que eso. Learco también hizo que la escuela vieja se transformara en lo que hoy es Leartibai Ikastetxea, y que ya ha cumplido, o que está para cumplir este año 30 años. Y Learco, junto con la escuela, asumieron el papel de crear, no solamente formar, sino también crear nuevas empresas y dar a las empresas de la comarca servicios que les permitiera ser permanentemente más competitivos. En eso anduvieron, pero bueno, los 90 sobre todo fueron años muy duros. La crisis fue internacional y se produjeron dos hechos. Una, que Learco desapareció porque MCC, como consecuencia de su reorganización, apostó por las estructuras sectoriales
y Learco como tal desapareció. Y, bueno, y las empresas de la comarca realmente estaban en una situación complicada y bastante tenía tanto lo poco que quedaba de Learco como la propia escuela en ayudar a la consolidación. Sin embargo, la escuela, que le llamamos Leartiba Ikastetxea, siguió en su andadura, bueno, y no cesó nunca, no olvidó, mejor dicho, sus orígenes. Los orígenes que son pues, unas personas de la comarca que decían que era importante contribuir al desarrollo comarcal y que para eso era fundamental un centro de formación profesional que actuara en la formación, pero también en el ámbito del emprendizaje y el servicio a las empresas. Los 90, como fueron difíciles también para la escuela, pero hubo frutos. Ha habido frutos, se han creado nuevas empresas. Además, la mancomunidad de municipios de la comarca le dijo a la escuela, lo tienes que hacer. Había un plan estratégico comarcal en el que se le daba ese papel a la escuela y en eso anduvo. A finales de los 90, principios del 2000, ya se vio que no podía ir solo, la escuela no podía ir sola, hacía falta más fuerza, integrar fuerzas para ser más efectivos en la creación, sobre todo, de nuevas empresas. Y así se creó Azaro Fundazioa, Leartiba Ikastetxea, Azaro Fundazioa, que permanentemente van de la mano. ¿Y qué es Azaro Fundazioa? Bueno, esta foto, para que veáis, es la escuela Leartiba Ikastetxea, es esto. Estamos en Marquina, al lado de la parroquia, este edificio, y bueno, luego hay el que está en medio, es lo que antes era la escuela vieja. Bueno, se trae la foto para que lo veáis. Y bueno, como decía, al final creó a Azaro Fundazioa para ser más efectivo en la creación de nuevas empresas. ¿Qué es Azaro? Pues eso, crear empresas y ayudar, como ha dicho Igor Yurrebaso, en la consolidación de las existentes. No basta con crear, lo que se crea tiene que perdurar en el tiempo, tiene que ser competitivo y hay que seguir contribuyendo a su consolidación, dando servicios que les permitan innovar y bueno, consolidar ventajas competitivas sostenibles. La composición es esta. Por tanto, en Azaro están hoy en día la escuela, está también Okamika Coindustrialdea o la zona industrial de Okamika, municipios agrupados en mancomunidades y, sobre todo, el papel clave que ejerce también el Ayuntamiento de Marquina. También están vinculadas las empresas de la comarca, aquellas que se crearon a principios de los 70, siguen implicadas en torno a Leartiba Ikastetxea y Azaro Fundación en la creación de nuevas empresas. Y luego está, pues gracias que tenemos el apoyo de un montón de instituciones a través de presentándonos a diferentes programas, la Diputación, Gobierno Vasco, el INEM o el Fondo Social, etcétera, a diferentes programas. Hoy en día nos enorgullecemos de este gráfico, de esta transparencia, porque es el resultado de intentos permanentes y duros de aunar fuerzas, de eliminar despilfarros, de aprovechar sinergias y todas estas palabras bonitas que decimos siempre, de trabajar en red, de no sé qué, todo eso. La verdad es que es una transparencia sencilla, pero lo que quiere transmitir es que en estos momentos los agentes socioeconómicos de la comarca de Leartiba y algunos supracomarcales estamos implicadas en este proyecto que ahora os contaré con más detalle y que un poco representan Leartiba Ikastetxea y Azaro Fundazioa. Bien, ¿y qué es lo que hacemos? ¿Qué hace este centro de formación profesional que, bueno, un poco ha conseguido integrar fuerzas en el marco de esta fundación? Pues bueno, además de la formación profesional, además de oferta universitaria, además de formación para desempleados, además de servicios técnicos a las empresas, pues bueno, un esfuerzo claro por la promoción empresarial, por la creación de empresas, ofreciendo a los emprendedores un servicio integral. Emprendedores, en nuestro caso, que quieran crear su empresa, que quieran ubicar su empresa en el entorno, en la comarca de Leartiba, en el ámbito ese que definen los 12 municipios que hacía referencia.
Un servicio integral, ayudándoles en la propia definición de la idea hasta la constitución y, como no, un seguimiento para su consolidación, incidiendo en aspectos tan importantes como ha señalado el ponente anterior. Y luego tenemos una inquietud especial y, bueno, una pequeña estructura montada a la que llamamos beatoquía o observatorio, y no es otra cosa que la búsqueda permanente de nuevas ideas. Estamos en una situación difícil, se dice que no hay paro, o bueno, que el paro es pequeño, pero todos estamos nerviosos. Sabemos que nuestras empresas están pasando por una situación complicada, con todo el tema de la globalización, etcétera. No es tan fácil, no es fácil el asunto, ni mucho menos. Hay que innovar, se dice, hay que sacar nuevos productos, hay que apostar por el nivel tecnológico. Bueno, pues nuestra obsesión también va por esa línea. Tratamos de buscar ideas, de investigar, de hacer prototipos, etcétera, que luego podamos poner en manos de emprendedores para crear empresas, por lo menos de cierto componente innovador y, a ser posible, de componente tecnológico. Bien, quería un poco subrayar el tema de la implicación de las empresas ya existentes en todo esto. Tenemos una mesa de cooperativas, lo que se dice, bueno, se le puede llamar como queramos. Al fin y al cabo son 8 empresas de la comarca que realmente son el motor actualmente, empresas que tienen 500 trabajadores o 600, algunos 140, 100, pero bueno, en una comarca tan pequeña como la que os digo, representan una parte muy importante. Pues estas empresas dotan un fondo para que con el mismo se ayude a otros emprendedores a que creen sus empresas. Se les da becas para que profundicen en sus proyectos empresariales e incluso ayudas para la inversión. Realmente es un foro fundamental, no solamente por esa ayuda económica que dan, sino también por lo que supone para nosotros, para la escuela y para Saro, el conocimiento que nos transmiten. Conocen el mundo, los problemas que viven en los distintos países en los que compiten, traen ideas que nosotros podemos ir contrastando. Bien. Algunos, desde que estamos funcionando en el marco de Asaro, se han conseguido unos pequeños resultados, pero bueno, son estos. El primer año que empezó a andar, bueno, 2002-2004, se crearon 9 empresas con 46 puestos de trabajo, y ya el año pasado fue un año en el que bueno, empezamos a ver ya un ritmo, una sistemática de trabajo, cierta consolidación como organización, y ya, bueno, podemos hablar de unas cifras, pues bueno, un poquito más elevadas. ¿Cuál es nuestro proyecto de futuro? Bueno, pues esta es nuestra misión, contribuir efectivamente al desarrollo económico y competitividad de las empresas de los sectores relacionados preferentemente con la actividad de Leartibai y Castechea, mediante la asimilación y o desarrollo propio de tecnologías relacionadas, así como la capacitación de profesionales contrastados, incidiendo en la importancia del perfil emprendedor, y creación de nuevas empresas con base tecnológica o innovadores que contribuyan a la consolidación de un nuevo tejido industrial, preferentemente de economía social en la comarca. Bueno, pues en estas estamos. Cuando decimos sectores relacionados preferentemente con la actividad de Leartibai y Castechea, queremos decir que bueno, tenemos sobre algunas áreas tecnológicas definidas dentro de lo que es el centro de formación profesional, y algunas, bueno, en las que la actividad investigadora sobre todo es más clara y tiene, bueno, pues ya una trayectoria, que es el ámbito de los materiales poliméricos y la alimentación. Pues esos serían los sectores estratégicos en los que fundamentalmente trataríamos de promover la creación de nuevas empresas. También quisiéramos resaltar el perfil emprendedor. Bueno, somos un centro de formación profesional y tenemos un montón de personas, un capital social que es realmente nuestra riqueza. Alumnos en formación reglada, en la no reglada, en la ingeniería, jóvenes investigando, haciendo proyectos fin de carrera. Bueno, pues tenemos ahí
un capital enorme al que, bueno, desde pequeños, lo más posible, desde más jóvenes, tenemos que, bueno, inculcar, o no inculcar, por lo menos transmitir valores que ayuden a configurar un perfil emprendedor más marcado. Y también resaltar la palabra economía social. Nuestro modelo de empresa, Leharti bai Ikastetxea, es una cooperativa, también del Grupo Mondragón, y bueno, nuestra historia y bueno, nuestra dinámica, nuestros valores, pues están muy vinculados a los de la economía social, y también hacemos una apuesta decidida por crear empresas de esta tipología. Exactamente cuáles son nuestros ámbitos de trabajo, pues bueno, estos 4, resumiendo. Trabajar en el ámbito de los valores y la cultura, difusión de la cultura emprendedora, antes también ya se ha mencionado, sobre todo en la escuela, como decía, toda esa gente que tenemos. Pero bueno, en la comarca se nos reconoce papel de agente transformador del entorno, de agente de desarrollo económico, y estamos trabajando también con centros que imparten lo que hoy es la ESO, y bueno, para empezar a trabajar la cultura emprendedora desde más jóvenes. Y también realizamos actividades de difusión de la cultura emprendedora genéricas dirigidas a toda la comarca y también en las propias empresas, poniendo en marcha proyectos de intraemprendizaje. Otro vector fundamental de trabajo es lo que llamamos tecnología, que no es otra cosa que vincular la investigación con la promoción empresarial. Leharti bai Ikastetxea, sobre todo desde que se creó la ingeniería de polímeros, está investigando. Y ahora el salto es, bueno, investigar, continuemos haciéndolo, pero nuestra investigación es una investigación práctica, una investigación que redunde en nuevos productos que puedan dar lugar a proyectos empresariales o que ayuden a la diversificación. Pues esa es un poco la tecnología que queremos impulsar. Y 2 ámbitos fundamentales, materiales y alimentación. La formación de emprendedores en todo lo posible y, bueno, y el último vector sería ofrecer a los emprendedores un servicio integral, desde la definición de la idea hasta su consolidación. Nos estamos moviendo en estos parámetros. 2013, hemos marcado como referencia el 2013, crear 90 empresas en torno a 500 puestos de trabajo. 75% empresas del sector servicios, 25% industriales, 25% de todos ellos de economía social, 20% derivados de la labor de investigación interna que se haga en la escuela, 30% derivados de la promoción interna, es decir, en la que participen jóvenes que están en nuestro entorno, alumnos, investigadores, empresas de nuestra zona. Innovadores, el 60%. La palabra innovadora, bueno, creo que no está muy claro, por lo menos hay muchas definiciones. Estamos por lo menos haciendo una pequeña definición, aunque sea que nos sirva para nosotros, casero, para que a la hora de que digamos hemos creado 25 empresas innovadoras podamos decir, según esto, esto y esto. Y 50% de los empleos que sean femeninos. Y bueno, aparte de eso, trabajar 22 proyectos de diversificación con empresas. Tenemos muchas empresas familiares, empresas con producto muy maduro en la comarca, que bueno, tienen que dar un salto hacia adelante y, en lo posible, contribuir en esos procesos de diversificación. En el ámbito de la oferta universitaria también nos hemos marcado objetivos porque sabemos que es fundamental para mantener el nivel tecnológico de la escuela y que luego derivará en la definición de los distintos proyectos. Hablamos de 120 graduados en ingeniería de polímeros, 120 máster, personas, 18 doctorados, siempre mirando al 2013. Y asimismo, bueno, objetivos relacionados con publicaciones internacionales, patentes u otro tipo de proyectos que nos permitan mantener y elevar en lo posible nuestro nivel tecnológico. ¿Cuáles son nuestras claves o las claves de nuestro proyecto? Evidentemente las personas. Hemos heredado una cultura, unos valores, que por eso hemos querido retrotraernos a 1950 y tantos, pero bueno, estamos orgullosos de esa historia y lo hemos hecho nuestro y bueno, esa misión por lo menos creo que nos la creemos y no sé si conseguiremos los objetivos, pero estamos implicados con ellos. Sabemos que no lo podemos hacer solos, para nada.
y que tampoco lo podemos hacer solamente mirando a la comarca. Tenemos que buscar apoyos, colaboraciones, pues bueno, supracomarcales, fuera de Euskadi, Europa, etcétera. La innovación como una dinámica permanente, la cultura emprendedora como un ámbito de trabajo fundamental y bueno, el compromiso que tenemos con el desarrollo del entorno y que está extendido a todas las personas. Esto es un poco nuestro proyecto y bueno, es lo que hemos venido a contar. No sé si ha quedado muy claro, pero bueno, voy a terminar con esta foto para decir dónde estamos y también con este gráfico. Al final, Ricardo y yo representamos a esta realidad. Una oferta formativa, que es lo que estaría en rojo, pues bueno, formación reglada, no reglada, bachilleratos incluso, ingeniería de polímeros, formación a desempleados y luego esta parte que está marcada en rojo, que es lo que a la hora de marcar los objetivos y expresároslo hemos incidido especialmente, que es la investigación y el emprendizaje, ambos vinculados y haciendo una apuesta especial por el ámbito de los polímeros y la alimentación. Por nuestra parte, pues nada, muchas gracias por escucharnos y si queréis preguntar algo. ¿Alguna pregunta para Ainara, por favor? A ver si no vemos con las luces. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no sé si por ahí hay alguna pregunta. No. Bueno, pues parece que hemos llegado un poquito cansados ya al final y ha quedado todo muy claro. En cualquier caso, como tenemos todas las coordenadas y todas las referencias, pues si hubiera algún tipo de consulta, pues todos los ponentes están abiertos a que se hagan las consultas correspondientes. Y bueno, pues hemos recuperado el tiempo perdido. Hemos terminado a la 1:30. Gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestro empeño en continuar, sobre todo los que os habéis quedado hasta el final. Y nada, pues ahora hay una presentación por parte de Telefónica de un autobús en el que se presenta un poco sus apuestas sobre las nuevas tecnologías y después en la comida. Muchas gracias a todos.